Ahora estamos pasando al capítulo 6, que es diseño de muros de contención. Hoy día vamos a resolver dos ejercicios. Uno que va a tratar sobre las fuerzas actuantes en sí en todo el muro. Y otro que va a ser a verificar con factor de seguridad, verificación al volteo, ¿ya? Entonces, primero vamos a resolver lo que es el ejercicio 6.4 del texto. Ya. Que vamos a resolverlo por el método de Coulomb. Que es el método que ayer habíamos resuelto, ¿no? El ejercicio de ayer. Ya. Entonces, nos indica el ejercicio. Para el muro de contención mostrado en la figura 6.20, se pide calcular las fuerzas actuantes mediante el método de Coulomb. Entonces vamos a hallar todas las fuerzas actuantes que existen en este muro, las cuales van a ser la presión activa en este suelo seco, la presión activa en el suelo saturado, la presión de poros y además vamos a hallar lo que es una fuerza de levante que se encuentra por debajo del muro. Entonces, primero hallamos lo que es nuestra presión activa por el método de Coulomb, que habíamos indicado ayer que la ecuación que nos da Coulomb para poder hallar esta presión activa es igual a 1/2 por el peso específico equivalente por nuestro factor o coeficiente K y por la altura al cuadrado del estrato. Entonces, primeramente para hallar habíamos dicho que vamos a encontrar lo que es nuestro coeficiente de presión activa K mediante la ecuación que es coseno al cuadrado por phi menos tita, que tita es el ángulo de inclinación de la cara posterior del muro, todo esto sobre el coseno al cuadrado de tita por el coseno de el ángulo de fricción más tita por 1 más la raíz cuadrada de seno de delta más phi por seno de phi menos alfa y esto de la misma manera sobre y la raíz que engloba todo eso. Entonces sobre coseno de delta más tita por el coseno de tita, de tita menos alfa. Todo esto al cuadrado. Ya. Entonces, vamos a reemplazar para ya nuestro coeficiente K para el estrato 1 primeramente. Pero observamos que nos falta lo que es nuestro valor de tita, que es el ángulo de inclinación, ¿no? De esta parte. De esta parte. Entonces podemos hallar como ayer que tangente de tita va a ser igual a esta parte que viene hasta ahí y aquí. Entonces podemos observar ahí que se forma un triángulo y que como nos da todas las dimensiones del muro podemos encontrar todos esos lados.
A ver, por esta parte tenemos 5 en la base total, 1.5 menos 1.5 sería 3.5 y tenemos 1 y 1, entonces menos 2 directamente tenemos 1.5 aquí, ¿no? Luego en la altura, 4 más 3 nos da 7, la altura total, y tenemos que en esta parte de la base es 1, entonces menos 1, 7. De aquí ya tenemos todos los datos y podemos decir que tangente de tita será igual a 1.5 sobre 7, de donde aquí encontramos que tita va a ser igual a 14.04 grados. Bien, ahora sí tenemos tita, nuestro phi del primer estrato, 30, y nuestro delta que nos da como 20. Ahora reemplazamos nuestro coeficiente K1 para el estrato 1. Entonces coseno al cuadrado de phi, que es 30, menos tita, 14.04, que acabamos de hallar, sobre coseno al cuadrado de tita, 14.04, por el coseno de delta, 20, más tita, 14.04, por 1 más 1 más en la raíz tenemos seno de delta 20 más phi 30 por seno de phi, que es 30, menos el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación del suelo, el cual es 10, sobre coseno de delta 20 más tita 14.04 por el coseno de tita 14.04 menos nuevamente alfa, ángulo de inclinación del suelo 10. Y todo esto al cuadrado. De aquí vamos a encontrar entonces que nuestro coeficiente K será igual a 0.485. Esta para el estrato 1. Ahora vamos a hallar el coeficiente activo para el estrato 2. Ya. Con la misma ecuación reemplazamos con los datos que nos indican para el suelo 2. Entonces coseno al cuadrado, phi, en este caso es 36, menos tita, 14.04, de igual manera, al cuadrado. Entonces luego abajo coseno al cuadrado de tita, 14.04, por coseno de delta, 24, más tita, 14.04, por 1 más la raíz de seno delta 24 más phi, que es 36, multiplicando por seno de phi 36 menos alfa, que es 10. Y abajo tenemos coseno de delta 24 más tita 14.04 por coseno de 14.04 menos alfa 10 y al cuadrado. Entonces, el coeficiente K para el estrato 2 será 0.404. Bien, una vez hallado lo que es los coeficientes K para ambos estratos,
Pasamos allá a lo que son los pesos equivalentes para poder así encontrar nuestra presión activa. Un momentito, por favor, voy a conectar en mi cargador que se me ha olvidado conectarlo y se va a apagar. Si no. Ya, continuaremos. Entonces ahora tenemos que hallar lo que es el peso específico equivalente para ambos estratos. Okay. El peso específico equivalente entonces será de nuestro peso específico existente en el suelo. En esta parte tiene que ser seco. Para el primer estrato estaría bien el dato que nos dan, pero para el segundo tenemos que sacar lo que es el peso específico seco o efectivo, como también se le llama. Y entonces aquí tenemos que nuestro peso específico 1 va a ser más el seno de 90 menos tita sobre el seno de 90 menos tita más alfa. De aquí multiplicado por la carga, 2 veces de la carga, sobre la altura del estrato por el coseno del ángulo de inclinación del suelo. Directamente reemplazando, entonces vamos a tener que del estrato 1 nuestro peso específico seco, entonces de 18 más seno de 90 menos tita, que es 14.04, sobre seno de 90 menos 14.04 tita, más alfa, que es de 10, más alfa 10, multiplicado por el coseno
de 10 y no estamos olvidando esto que es por 2 la carga que nos da es de 50, entonces 2 por 50. En esta carga es la carga de todas las cargas que llegan hasta este nivel o a este estrato en el cual estamos analizando, ¿ya? Para el estrato 1, entonces solo tenemos en la carga, una carga sobre la superficie. Sobre la altura del estrato, que es de 3 metros, por el coseno de... el coseno. Entonces aquí hallamos lo que es nuestro peso equivalente para el estrato 1, cuál es 49.93 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bien, ahora podemos calcular directamente lo que es nuestra presión activa para el estrato 1, ya que tenemos todos los datos. Entonces, un medio por nuestro peso equivalente hallado para el estrato 1 de 49.93. Luego por nuestro coeficiente K de 0.485 y por la altura del estrato de 3 metros al cuadrado. La presión activa o el empuje activo, entonces para el estrato 1 es 108.96 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces esa fuerza, ese empuje activo irá aplicado en esta parte. Como les había indicado, primero tenemos un plano perpendicular a partir del cual, perpendicular a la cara del muro posterior, a la cual se le tiene que medir un ángulo cual es delta, el ángulo delta del ángulo de fricción, y recién en esta parte vamos a encontrar lo que es nuestra presión activa para el estrato 1, ¿ya? Entonces estaría situada en esa parte. Y ahora vamos a hallar para el estrato 2. El coeficiente K es 0.404. Entonces el coeficiente K que habíamos encontrado era de 0.404. Nos falta ya lo que es el peso específico equivalente. Por eso vamos a copiar el gráfico. Entonces el peso específico equivalente habíamos dicho que es, vamos a reemplazarle directamente, ¿ya? Para no volver a escribir toda la forma. Entonces, tiene que ser el peso específico del suelo, que en nuestro caso es 20, pero se encuentra por debajo del nivel freático, y debemos de encontrar entonces el peso específico efectivo. A esto le restamos, por lo tanto, el peso específico del agua, 9.8, y esto se sumaba lo que es el seno de 90 menos tita, 14.04, y esto sobre el seno de 90 menos tita, 0.4, más alfa, que es 10. Nuevamente multiplicamos por 2 veces la carga que está llegando hasta ese nivel de nuestro estrato 2, y en este caso tenemos lo que es la carga sobre la superficie de 50 kilómetros sobre metro cuadrado, y además le está llegando la carga del estrato 1, del suelo 1. Entonces, 2 veces la carga sería 2 veces 50 kilómetros la sobrecarga, más la carga del estrato 1, que sería
el peso específico del suelo por la altura en la cual se encuentra, que es de 3 metros. Esa sería la carga. Y abajo sobre la altura de nuestro estrato, que es de 4 metros. Que eso ya nos da de dato. Por el coseno de alfa, que es 10. De aquí encontramos nuestro peso equivalente, 2 de 60.0 directamente kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora sí podemos encontrar lo que es nuestro empuje activo para el estrato 2. Entonces la presión activa para el estrato 2 será igual a 1/2 por el peso específico equivalente de 60 por el coeficiente activo 2, 0.404, y por la altura del estrato, 4 al cuadrado. De aquí la presión activa total para el estrato 2, 193.93 kilonewton sobre metro cuadrado. Bien, entonces aquí hemos hallado para esta parte primero una perpendicular y luego encontramos a un ángulo del delta de 24 en este caso, lo que es la presión activa 2. Entonces ya tenemos de la misma manera aquí ya habíamos indicado la presión activa 1. Ahora nos falta hallar lo que es la presión de poros o el empuje de la presión de poros hacia esta cara que se encuentra a 4 metros o a 3 metros de la superficie. Para esto, entonces decimos que el empuje de la presión de poros tiene que ser igual a 1/2 por la longitud por la presión de poros. Ahora, ¿de dónde viene esto? Si se acuerdan un poco, en los primeros ejercicios que hemos resuelto de este tipo, habíamos indicado que tiene esta forma, ¿verdad? El empuje de la presión de poros tiene esta forma donde aquí encontrábamos directamente que el peso específico del agua por la altura en este valor de la presión máxima y esta parte simplemente es la altura a la cual se encuentra nuestro nivel freático. Entonces, este es igual a mu, presión de poros, y simplemente en esta parte está hallando lo que es el área de todo este triángulo. Entonces, 1/2 por la longitud en la cual se está aplicando, o la altura, y por nuestro valor de la presión de poros, que sería como la base, ¿no? Entonces, eso viene de ahí simplemente. Entonces, decimos 1/2 por la longitud, que es 4, nivel freático, por la presión de poros, que es 4 nuevamente, pero por 9.8, que es el peso específico del agua. De aquí, nuestro empuje de la presión de poros será de 86.3 kilonewtons. Bien, entonces, nuevamente aquí, la presión de poros sí se da perpendicular a lo que es la cara, entonces la presión de poros se encuentra, ¿no? Se encuentra ahí. Y más allá de esas tres fuerzas, son básicamente las mismas, ¿no?, que hemos hallado ayer en el otro ejercicio, pero en este caso nos está pidiendo todas las fuerzas que están actuando sobre el muro. Entonces también tenemos que hallar lo que es la fuerza de empuje o de levante hacia el muro. Esta fuerza se va a encontrar por esta parte, por debajo del muro, y vamos a hallar aplicando el tema de, ¿cómo se llama este tema? Redes de flujo, para poder encontrar entonces la fuerza de empuje, que es un tema, ¿no?, que se avanza en suelos 1. Entonces, vamos a
copiar nuevamente a otra hoja. A ver si puedo graficar. Bien. Bien. Entonces, para poder encontrar lo que eran las redes de flujo, ¿no? Las líneas equipotenciales y las líneas de flujo en los gráficos, se hacía una división que venía desde aguas arriba a aguas abajo. Entonces, iba más o menos algo así. Con rojo, se no se ve. Estas eran las líneas de flujo. Simplemente estamos aplicando lo que dice los 1 ya nos han enseñado, ¿no? Estas son las líneas de flujo que tienen que ser sí o sí perpendiculares a lo que también se le llama esto una línea de flujo, la línea del agua, del nivel freático, y tienen que ser lo más perpendiculares posible para que el cálculo, el resultado sea, se haya un buen resultado. Ahora tenemos que graficar lo que son las líneas equipotenciales que también tienen que ser perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares entre ellas. Digamos, podemos graficar por acá. Así, y tiene que ser perpendicular entre esta, y además tiene que cumplir otra condición de que los cuadritos que se van formando tienen que ser lo más similares posible, tienen que tener una relación de ancho y longitud muy similares para que así la relación sea 1. Es decir, este ancho y esta longitud de aquí tienen que ser lo más similares posibles para que la relación dé 1. Entonces, ahora es un poco difícil graficar porque no se puede rayar muy bien, ¿no? Pero todas estas partes tienen que ser lo más perpendiculares posibles. Ya. Ya, entonces, tenemos nuestras líneas de flujo y nuestras líneas equipotenciales. Ahora tenemos que ver cuántas hemos dibujado, ¿no? Entonces, tenemos cuántas líneas equipotenciales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y las líneas de flujo, las cuales son las que van en dirección del agua, aguas arriba hacia aguas abajo, las cuales son 2, las que hemos graficado. No tengo que pegar un punto. Entonces tenemos las líneas equipotenciales y las líneas de flujo. Ahora vamos a contar lo que son los números de espacios, también se les llama canales de flujo y canales equipotenciales. Que ahí sí estaba bien la nomenclatura. Entonces, los canales primero equipotenciales, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los canales de flujo serán los que van en dirección del agua, 1, 2, 3. Bien.
Ahora, vamos a nosotros nos interesa hallar la presión y las fuerzas en qué partes. Nos interesa hallar en el muro en esta parte y en esta parte, en esos dos puntos. Entonces vamos a denominarlo a este punto A y este de aquí B. Primero vamos a encontrar entonces la presión que se está generando en nuestro punto A. Para eso, entonces anotamos para punto. Entonces anotamos la conexión que está teniendo nuestro punto A con las líneas de equipotenciales. Tenemos que contar cuántos canales está, como que cuántos canales, con cuántos canales tiene conexión. Entonces, tenemos uno por este lado y otro por este lado. Vamos a tener dos. Y de aquí vamos a hallar lo que es nuestra altura, nuestro delta de altura para el punto A. Entonces, aplicando esto, tenemos primero la delta H es la diferencia de altura entre los niveles freáticos. Tenemos por acá una parte y por acá otra parte. Y nos indica que desde el nivel freático de aguas arriba hasta la base es 4, pero aquí tenemos una altura de 1, entonces 4 menos 1 tenemos 3, ¿no? Luego, en nuestros canales equipotenciales habíamos dicho que eran 6, y por el número de canales con los cuales se tenía en contacto el punto A son 2. De aquí vamos a tener que es 1, ¿no? Nuestro incremento de altura es 1. Y ahora podemos hallar lo que es nuestra presión para el punto A. Entonces será el peso del agua por la altura. De aquí tenemos 9.8. Pero como esto simplemente es un incremento, tenemos que hallar lo que es la altura en sí. ¿Qué pasa el avión? Entonces, para eso habíamos dicho que la altura total es 4 y el delta que tenemos en el punto A es de 1, entonces 4 menos 1 vamos a tener que es 3. Y de aquí encontramos que nuestra presión para el punto A va a ser de 29.4 newton sobre metro cuadrado. Ya hemos hallado para el punto A, ahora tenemos que hallar para el punto B. Para el punto B, arriba. Para el punto B, ahora tenemos que contar los canales equipotenciales que existen hasta este punto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 canales equipotenciales. Y de la misma manera vamos a aplicar que delta H sobre nuestro número de canales equipotenciales. De aquí nuevamente la diferencia entre los niveles freáticos de aguas arriba y aguas abajo es de 3. Tenemos un número de canales de 6 y habíamos hallado el valor de 5. Entonces de aquí vamos a encontrar que esto es igual a 2.5. Nuevamente hallamos la presión, pero para el punto B, que va a ser igual al peso específico del agua por la altura. El peso específico del agua será de 9.8 y la altura en este caso, que lo vamos a hallar de nuestra altura total 4 menos el delta que hemos hallado de altura, 4 menos 2.5 siendo 1.5. La presión en B será de 14.7 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, teniendo ya la presión en A y en B, pasamos a graficarlo un poco.
y encontramos en A es 29. Ya, desde el punto A tenemos una presión de 29 más o menos hasta ahí. Y en B vamos a tener de 14 que va ahí, ¿no? Entonces, son fuerzas que están yendo, que están empujando a lo que es el muro. Pero sabemos que no solo existen en ese punto, sino se está generando en toda esta parte también, por lo cual vamos a hacer una pequeña aproximación para no, porque nunca vamos a poder hallar, ¿no?, en todos los puntitos. Entonces hemos encontrado que en esta parte va a ser 29.4 y en B 14.7. Hemos encontrado que tiene más o menos esta forma y asemejamos a lo que es una forma de un rectángulo y la otra a un triángulo para poder encontrar lo que son las fuerzas totales de empuje para la base. Bien, entonces primero vamos a encontrar para el rectángulo que su resultante caería en el centro, ¿no? Entonces vamos a denominarla F1. F1 será igual a el valor de 14.7 por la longitud en la cual se está aplicando, que es de 5 metros. Y de aquí la fuerza será de 73.5 kilonewtons. Luego hallamos la fuerza 2, el cual tiene la forma de un triángulo. Entonces, más o menos por esta parte se encuentra su resultante, fuerza 2. Y de la misma manera, ¿no?, en esta parte vamos a tener 29.4 menos 14.7 por la longitud de 5. La fuerza 2 será igual a 36.75 kilonewtons. Ahora encontramos nuestra fuerza total en sí que se está generando y... sí, en este caso no sería dividido entre 2, como la fórmula de la... sí, claro, tiene razón. Se me estaba olvidando. Gracias. Como es un triángulo entre 2, ¿ya? Está bien. Entonces, ahora la fuerza total va a ser 73.5 más nuestra fuerza del triángulo, que es 36.75. Ahora la fuerza total será 110.25 kilonewtons. Bien. Entonces nuestra fuerza total se está generando, no sé, vamos a poner más o menos por ahí, que es de 110.25. Pero ahora tenemos que hallar a qué distancia desde nuestro punto B se está aplicando. Pueden hallarlo también desde el punto A, no importa. Pero vamos a hallar desde el punto B en este caso. Entonces, hallamos a qué distancia se encuentra la fuerza total. Y primero, la fuerza 1, que es de 73.5, lo tenemos que multiplicar por la distancia en la cual se estaría aplicando esa misma. Entonces, como es un rectángulo, va a ser a 5 metros, ¿no? Más la fuerza 2, 36.75 por, desde el punto B estamos diciendo, y como es un triángulo, sería a 2 tercios de 5, ¿no? Entre la fuerza total que hemos hallado de 110.25. De aquí la distancia a la cual se está aplicando esa fuerza de 110 es de 2.78 metros. Entonces está un poco más allá de la mitad, ¿no? Es esta roja, la que estoy graficando.
Entonces se encuentra a la fuerza de empuje, que es igual a 110.75, se encontrará a 2.78 metros. ¿Ya? Entonces esa es la fuerza de empuje que hemos encontrado. Ya habíamos hallado también nuestras fuerzas activas para el estrato 1, para el estrato 2 y la fuerza de que es el empuje de la presión del agua. Entonces con eso se habría hallado lo que son todas las fuerzas actuantes en este muro. En este caso lo nuevo ha sido esto sobre redes de flujo, ¿no? Que tienen que hallar para los ejercicios que tratan sobre verificación al volteo, deslizamiento y hay uno más que se me está olvidando. Pero para esas verificaciones van a tener que hallar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Porque con eso habíamos terminado el primer ejercicio. ¿No hay? Ya. En esta imagen que también se les estuve poniendo es todo lo que hemos encontrado, todas las fuerzas que hemos hallado, que así lo muestra el texto. Y ahí está la fuerza de empuje de la presión activa según Coulomb para el estrato 1 y 2 y la presión de Post, ¿ya? O si en este caso, para obtener el factor de seguridad, o sea, el factor al volteo, hay que sumar todas las fuerzas, ¿no? Sí, eso, o sea, tienes que hacer lo que es la división de sumatoria de momentos resistentes sobre momentos actuantes, ¿no ve? Para el factor de seguridad. Pero ahorita este ejercicio no vamos a hacer eso, vamos a hacer en el siguiente ejercicio, porque este ejercicio solo nos estaba pidiendo lo que es, se pide calcular las fuerzas actuantes mediante método Coulomb. Entonces no nos está diciendo que verifiquemos a nada todavía y por eso no estamos hallando, ¿ya? Pero sí, es así y vamos a hacerlo en el siguiente ejercicio, pero vamos a hacer la verificación al volteo por mientras, porque supongo que solo han avanzado hasta el momento volteo, ¿no? No, ya hemos avanzado los dos, sí. Ah, Deslizamiento igual. ya, porque el ingeniero me dijo hoy día que puedo avanzar hasta este punto, hasta aquí, hasta el volteo. ¿Ya? Entonces, mañana yo creo que vamos a hacer uno al deslizamiento. Y hoy vamos a hacer uno del volteo, ¿ya? Por eso ya hemos hecho ahora esta parte, el 6.4. Ahora falta lo que es diseño de muros de contención, pero verificación del volteo. Entonces, primero vamos a hacer lo que es la verificación al volteo, para el cual vamos a hacer el ejercicio 6.6. Primero nos tomaremos unos 5 minutitos, por favor, como de una pausa.
Ya, continuaremos entonces con el ejercicio 2, que va a ser el ejemplo 6.6 del texto, donde nos pide realizar la verificación al volteo respecto a la punta del muro para el ejemplo 6.2. Nos está diciendo que tomemos en cuenta entonces el ejemplo 6.2 y vamos a ver un poco entonces ese ejemplo. 6.1, 6.2. Entonces, nos está indicando que tomemos en cuenta los resultados de este ejemplo 6.2, donde nos pedía calcular las fuerzas actuantes, pero mediante el método de Rankine, ¿no? Que también ya habíamos resuelto uno o dos ejercicios por el método de Rankine hace 2 clases, creo. Pero de la misma manera se está hallando las fuerzas actuantes, lo mismo que hemos hallado en el primer ejercicio de hoy día, que son la presión activa, la presión de poros y la fuerza de empuje, ¿ya? Entonces, directamente vamos a tomar en cuenta los valores que se haya, porque si no vamos a tardar mucho. Pero no es otra cosa más que hallar lo mismo que hemos hallado en el primer ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí nos indica las fuerzas que se han hallado, que ha sido la de la presión activa de 240 y, como les había indicado, con una inclinación del mismo suelo para el método de Rankine. Luego tenemos la presión de poros de 78, las distancias a las cuales se está aplicando y nuestro valor de empuje por debajo del muro, que es de 110. Incluso este valor del empuje por debajo del muro lo hemos hallado en el ejercicio anterior, ¿no? Que es el mismo, porque estos ejercicios casi la mayoría tienen los mismos datos y están resueltos por diferentes métodos, pero este valor ya lo hemos hallado anteriormente en el ejercicio 6.4. ¿Ya? Entonces, en esta parte va 2.78, que es la distancia desde este punto, ya lo acabamos de hallar. Entonces, en ese caso no hay lío. Vamos a tomar una captura de esto. Y entonces vamos a ver lo que es la verificación al volteo. El ejemplo 6.6, que contiene nivel freático y también nos da sus datitos. Ya. Bien. Bien, entonces tenemos lo que son los datos para nuestro muro, las dimensiones que sí son muy necesarias porque vamos a hallar el peso del mismo muro, el cual incluso son las mismas dimensiones que en nuestro anterior ejercicio. Teníamos de base 5, por eso la teníamos en la punta 1, en el talón de 1.5, en soporte 1, y aquí igual habíamos hallado 1.5, ¿no? Para poder encontrar el ángulo de inclinación tita. Entonces son básicamente los mismos datos, solo que vamos ahora a verificar al volteo. Bien, vamos a anotarnos primero los valores. La presión activa, entonces tenemos 240.33 kilonewtons. Tenemos que se encuentra aplicado a 3.43 metros desde la base del muro. Tenemos la presión de poros de 78.4 kilonewtons con Z, vamos a poner, de 1.33 metros. Y luego tenemos la fuerza de empuje de 110.25 kilonewtons a una distancia de 2.78 desde B.
Para tener más espacio vamos a achicar un poquito esto. Ya. Entonces, para poder hallar lo que es la verificación al volteo, tenemos que nuestro factor de seguridad para el volteo es igual a la sumatoria de momentos resistentes sobre la sumatoria de momentos actuantes. Entonces, tenemos que concentrarnos en hallar lo que son los momentos resistentes y los momentos actuantes que están aplicándose en nuestro muro. Para esto, los momentos resistentes son todos los momentos que vamos a hacerlo primero respecto a este punto O, porque nos dice respecto de la punta, esta es la punta del muro y este es el talón del muro. Entonces, respecto a este punto, vamos a hallarlo. Y como les iba diciendo, para poder encontrar los momentos resistentes y saber qué fuerzas están siendo resistentes, por así decirlo, son todas las fuerzas que están intentando como que, ¿cómo se diría? Como que meter el muro hacia el suelo, ¿ya? Estarían como que intentando inclinarlo hacia ese lado, ¿ya? Son todas las fuerzas que están haciendo este trabajo, esta dirección, está yendo así, ¿ya? Y los momentos actuantes son todas las fuerzas que están intentando levantar al muro, intentando voltearlo. Todas las fuerzas que están yendo hacia allá, ¿no? Porque si tomamos como punto fijo entonces se va a volcar y va a terminar algo así, ¿no? El muro, algo así. Entonces son todas las fuerzas que están intentando volcar y levantar al muro, las fuerzas actuantes. No se olviden que las fuerzas resistentes es todo lo contrario. Está intentando hacer esto al muro. Ay, pero, ya. Entonces, eso es lo que tienen que tener bastante en mente para poder saber qué fuerza es actuante y qué fuerza es resistente. Es analizar más que todo cada fuerza que se está aplicando al muro. Entonces, en este caso, vamos a explicar con este gráfico. Entonces, las fuerzas, vamos a ir primero a las fuerzas actuantes del muro, que como les había indicado son todas las que están intentando levantar el muro respecto de este punto. La presión activa, si observamos, está yendo hacia al lado izquierdo y entonces está intentando levantarlo, ¿no? Está haciendo como este trabajo. Entonces es una fuerza, es un momento actuante, va a generar un momento actuante. Igual la presión de poros está intentando levantar, va a generar un momento actuante y nuestra fuerza de empuje por debajo del muro también está intentando levantarlo, es más que claro, ¿no? Entonces también va a generar un momento actuante multiplicando por su brazo. Entonces tenemos esas tres fuerzas que van a intentar levantar el muro y por lo tanto van a generar momentos actuantes. Para eso, entonces anotamos. Primero, tenemos que descomponer lo que es nuestra presión activa, ya que tiene una inclinación y nosotros no podemos, o sea, si vamos a intentar hallar lo que es el momento del brazo, va a tener que ser también inclinado, ¿no? Entonces, no, estamos intentando hallar en esta parte vertical. Entonces, vamos a descomponerlo en lo que es una presión activa horizontal y una presión activa vertical. Entonces, la presión activa horizontal va a ser igual a nuestra presión activa por el coseno de alfa, ¿no? La presión activa es de 240.33 por el coseno de alfa, que es 10. De aquí tenemos que será 236.68 kilonewtons. La presión activa vertical va a ser la presión por el seno de alfa.
240.33 por el seno de 10. Entonces la vertical vamos a tener 240. No, 41.73 kilonewtons. Entonces, lo que acabamos de hallar es, tenemos por aquí, digamos, la presión activa, ¿verdad? Que tiene un ángulo de inclinación de 10. Y lo que acabamos de hallar es la descomposición en la horizontal y la vertical. Entonces hemos hallado esta fuerza y esta fuerza. Esta es nuestra presión horizontal y nuestra presión activa vertical. Bien, entonces tenemos que volver a analizar cada una de estas fuerzas porque la hemos descompuesto. Primero, la presión activa horizontal, observamos que está intentando levantar el muro, entonces va a generar un momento actuante. Pero la presión activa vertical, de lo contrario, está intentando como que bajar al muro, entonces va a ser un momento resistente, ¿no? Con esa aclaración, entonces ahora sí vamos a hallar lo que son nuestra sumatoria de momentos actuantes. No, porque si no, no me entra. De aquí entonces la sumatoria de momentos actuantes será primero nuestra presión activa horizontal, que habíamos dicho que va a ser esto, de 236.68, ¿no? Por el brazo en el cual se le está, aplicando desde nuestro punto, no olvidemos. Todos los momentos que vamos a hallar va a ser desde nuestro punto O que se encuentra en la punta del muro, este punto. Entonces, desde este punto hasta nuestra fuerza horizontal, nuestra presión activa horizontal, vamos a tener el brazo de 3.43 que nos indica, ¿no? Que está aquí. 3.43. A esto vamos a sumar la siguiente fuerza que está causando un momento actuante, que es la presión de poros. La presión de poros por esta parte, que tiene un valor de 78.4. Entonces 78.4 por el brazo desde el punto O, desde acá, 1.33. Más la siguiente fuerza, que es el empuje que habíamos dicho por debajo del muro de 110.25 por el brazo hasta esta fuerza desde el punto O de 2.78. De aquí, realizando este cálculo, la sumatoria de momentos actuantes será 1222.81 kilómetros por metro, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es la sumatoria de momentos actuantes para poder encontrar nuestro factor de seguridad de volteo y verificarlo. Ahora nos falta ya lo que es la sumatoria de momentos resistentes, que como se había indicado son todos los momentos que están haciendo lo contrario al momento actuante. Para esto vamos a hacernos una tablita, que es un cálculo sencillo en sí, pero bastante largo.
Sí, yo creo que está ahí. Aquí vamos a dividir entonces la tabla en la primera columna sección, área en metros cuadrados, el peso unitario que está en kilonewtons sobre metro cúbico, el peso en kilonewtons, el brazo en metros y finalmente el momento que está generando en kilonewtons sobre metro. Ay, por metro, perdón. Vamos a borrar esto. Por metro. Entonces de aquí vamos a empezar a llenar nuestra tabla a partir de que el propio muro está generando lo que son momentos resistentes, ¿no? Todos estos están, todo el muro en sí está generando lo que es un momento resistente. Luego también tenemos que el suelo por encima del muro, por esta parte, está generando otro momento resistente. También observamos que la carga adicional sobre la superficie también está generando un momento resistente. Y además habíamos dicho que la fuerza de la presión activa que se ha descompuesto en la vertical también estaba generando uno, ¿no? Entonces todas esas fuerzas, perdón,
Chicos, se me ha surgido algo muy importante. Ya he hablado con el ingeniero igual. Me dijo que sí, ahora puedo cortarlo la clase aquí, que no hay problema. Lo siento, chicos, pero no puedo terminar este ejercicio. Y con el ingeniero ya van a hablarlo en clase y todo. Entonces, conmigo sería hasta aquí, por favor, hoy día. Y me dijeron, aquí estoy viendo en los comentarios, que me dijeron que suban los ejercicios, ¿no? Que ya los resolví. Entonces, los voy a subir, todos los que ya he resuelto y que se me olvidan subir hoy en día hasta la tarde. Y entonces sería todo, chicos, por hoy.